Se llama algo así como La amistad no se negocia. Y narra, uno imagina, no conozco el libro, narra su relación de amistad con el Papa Francisco. Gustavo, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Willy, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, primero te hago una corrección, soy docente, no abogado, por suerte. Ah, no, no es abogado. No, soy docente, conozco mucho de leyes a partir de la Claro, cantidad de denuncias que hice en yo mi lo vida. tenía, a ver, le voy a decir para que la gente, digamos, para que no piense que soy un boludo, que no soy un carajo, yo lo tenía como abogado por el hecho de que ustedes se presentaron en varias oportunidades como querellante en la causa Loan, Ah, digamos, sí, entonces por supuesto, somos, claro, como entidad, digamos, por eso claro, como entidad y la, dentro de la entidad tenemos varios abogados y abogadas que obviamente sí, cuando nos aceptan como creyentes son los que técnicamente llevan adelante el patrocinio, ¿no? Pero el ujú, titular de la fundación es el que es formalmente la figura jurídica de querellante. Eso es simplemente esa ok. aclaración. Bueno, y Pero como docente y como, a ver, como amigo de Francisco, de Bergoglio, Jorge Bergoglio, escribió un libro que lo está presentando en todo el país. A ver, sí, uno imagina sí, que cuando uno es, a ver, acá en esta parte del país por lo menos, acá cuando alguien nos saluda ya nosotros le decimos que somos amigos, digamos, ¿no? O claro. sea, por ejemplo, acá viene el tipo le saludaba al que recoge la basura y no sé, le decía algo y ya somos amigos. En el caso de usted, esto no fue así, tiene una relación de amistad en serio profunda, digamos, marcada por muchos eventos y muchos años. Sí, 17 años y la verdad que la idea no es contar la amistad en términos de anécdotas, sino primero la primera parte, o por lo menos el primer libro que escribí, trataba de mostrar el costado humano, íntimo de Jorge Bergoglio, de Francisco, expresado a través de 516 cartas que me envió. Yo le debo haber enviado 3.500, pero él me envió 516 que las tengo de puño y Esas letra. 516 cartas le escribió él siendo papa. Siendo papa, exactamente. Desde el 2013 hasta el 2025. La última O fue sea, a fin de la verdad enero es del que, a 25. ver, admiro y respeto. Yo le voy a contar lo siguiente. Es que acá en Corrientes nos conocemos todos, ¿sí? Sí, Inclusive con muchos somos amigos, todo, pero para mí, por ejemplo, la amistad se termina cuando vos asumís un cargo. O sea, cuando vos asumís un cargo, dejo de ser tu amigo hasta que dejes ese cargo. Me pasa con gobernadores, diputados, senadores, intendentes. O sea, es como que yo no te jodo, vos no me jodés, si te mandás un moco te pego. Esa es mi actitud, digamos, con mi amigo. La mejor manera de yo mostrar mi amistad, ¿sí? Entonces, durante sí, la gestión de cada uno, yo ni un mensaje ni de ida ni de vuelta. En el caso de usted digamos, la figura del Papa no es cualquier cosa, no es un intendente, un concejal, estamos hablando de la mayor figura a nivel mundial, digamos, de la Iglesia Católica, ¿sí? sí, sí. Lo que pasa es Eh, que nosotros nos conocimos cuando fuimos a pedirle protección allá por el 2008, en un momento muy crítico de la le Alameda, donde querían cagar estábamos a tiro a ustedes, le querían cagar a tiro a digamos, ustedes. efectivamente, habíamos de hecho tenido una balacera en la sede en el ventanal del local, habíamos tenido golpizas a varios testigos, amenazas, bueno, en fin. La cosa estaba muy espesa, ¿En qué estábamos año fue eso? investigando. Esto fue más o menos para junio del 2008, junio del 2008, sí. Gobernaba Lo Cristina. gobernaba Cristina, pero de cualquier manera los temas de trata, narcotráfico y entremezclados ya ocurrían con bastante fuerza. Ujú. Y recuerdo que habíamos denunciado muchos talleres clandestinos, habíamos tenido problemas con Castillo de la Salada, también con varios comisarios, digamos que habíamos descubierto complicidades en la protección de redes prostibularias y redes de explotación laboral. Y bueno, la cosa se estaba poniendo densa, la gente nos denunciaba, nos traía denuncias, digamos, porque éramos la única organización que en aquel momento sobre estos temas abiertamente levantaba la voz y aparte lo llevaba a tribunales. El único apoyo que teníamos en aquel momento era la Defensoría del Pueblo de la ciudad con Alicia Pirini. Y bueno,
En ese contexto, una vez escuchamos una homilía, ya por la Semana Santa del 2008, donde el padre Jorge Bergoglio habla de la cultura del volquete, del descarte, de las víctimas de trata. Y dijimos, bueno, este hombre está evidentemente consustanciado con el tema, porque nadie quería hablar del tema, de este tema que la Alameda se ocupaba y preocupaba, digamos, porque nos chocábamos con el tema todo el tiempo, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, fuimos a pedirle que nos diera una mano, que nos proteja, porque en ese momento él era el cardenal primado, era el presidente de la conferencia episcopal, y para nuestra sorpresa, no solamente aceptó, sino que a los 15 días organizó la primera misa, junto con víctimas de trata, con cartoneros, con personas en situación de calle. Fue el 1 de julio del 2008 y a partir de ahí empezó un vínculo, digamos, de ida y vuelta, primero alrededor de la causa y bueno, y después a los 2, 3 años nos fuimos haciendo amigos, digamos, y empezamos ya a Ujú. compartir anécdotas de fútbol, personales, familiares, o opiniones o miradas sobre temas nacionales o internacionales. Bueno, yo también pensé lo mismo que vos, pensé cuando él fue electo papa en el cónclave No del me 13 de daban ni marzo. 5 de pelota. Claro, el 13 de marzo de 2013 dije, bueno, yo feliz de que una persona que yo quise tanto y que compartíamos una amistad, ahora sea papa, pero no pretendía ni molestarlo, ni que tampoco me estar ahí cargoseando, digamos, cuando tiene 10.000 millones de cosas para resolver. Pero bueno, pasó que 10 días después de que fue electo papa, yo cumplo años el 24 de marzo, yo estaba en la marcha de Memoria, Verdad y Justicia, y cuando vuelvo de la marcha encuentro en el contestador de mi celular un mensaje que decía, hola, soy Bergoglio, te llamo para tu cumpleaños. No, Sí, lo no, tengo. se te De hecho, afloja. lo vos sabés puedes que encontrar en internet. yo, Lo puedes yo, encontrar en yo, internet porque aparte fue el primer mensaje que mandó a Argentina no. desde que fue electo papa, digamos. Entonces ¿Sabés muchos me que, pidieron ese sabés mensaje que grabado, yo, digamos. yo siempre digo, uno mira, bueno, el tema del Papa, lo mira por la tele o por las redes, mira algunas cosas, y yo digo, por ahí van equipos de fútbol, artistas, cantantes, todo que tienen su encuentro con el Papa. Sí, yo digo, mira que yo he entrevistado inclusive a varios presidentes, legisladores, empresarios, gente notable, digamos. Pues yo llego hasta frente al Papa y a mí me tiembla, o sea, las piernas se me aflojan todas y se me hace un nudo en la garganta que no sé si me va a salir la palabra hola. No sé, o sea, es muy fuerte esa figura, ¿no? No sé si le pasó de pasar de una cosa de amigo, estar en contacto, tomar mate y todo, a ir a visitarlo al Vaticano y esa imagen, digamos, lo que rodea debe ser medio fuerte, ¿o no? ¿O siguió tratándolo igual usted a él? ¿Hola? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Me cortaron? ¿Qué pasó? A ver, nadie me dice nada, caché. ¿Estoy solito yo? A ver, ¿me pueden escribir qué carajo está pasando? No escucho nada. Me parece que se cortó la comunicación. Sí, A sí, ver, se había cortado. ahí está, Buen día. ahí está. ¿Me Acá escuchó? estamos. ¿Me escuchó lo que le dije? Escuché una parte, sí. Mira, yo pensé lo mismo, pensé que no, que con la cantidad de ocupaciones que tenía, como mucho, me mandaría un saludo al año. Pero bueno, fue así, No. me llamó a los 10 días y después me llamó a los 2 meses, yo estaba en la escuela dando clase y me llama y me dice, escuchame, ¿cuándo te venís para Santa Marta? Porque tengo que charlar con vos. Y nada, me invitó en junio del 2013, que fue la primera vez que fui a donde él estaba viviendo, que era el pensionado de Santa Marta, viste que no vivía en Ujú, el Palacio Apostólico. ujú, Bueno, a partir de ahí empezamos a hablar, me invitaron a unos coloquios que había en la Academia Pontificia para hablar sobre trata, sobre narcotráfico, migrantes, bueno, todas las temáticas a las que se ocupa la Alameda y empezamos a hacer un ida y vuelta. Yo empecé a colaborar con algunas tareas, por ejemplo, recuerdo haber colaborado en una cumbre de alcaldes por el tema de los refugiados de Siria, después haber colaborado también en un coloquio internacional sobre tráfico de órganos, en varios sobre trata de personas, algunos temas también vinculados a la defensa del medio ambiente,
Y bueno, y cada vez que participaba o estaba en alguno de esos coloquios, la academia me invitaba y bueno, y me quedaba unos días en Santa Marta y estaba ahí con mi amigo y charlábamos y bueno, a veces almorzábamos, a veces cenábamos, Y no tomábamos es medio mate. aburrido ahí en Santa Marta, ¿por qué no ya? A ver, yo me imagino, sí, Flaco, ¿dónde No, podemos ir a tomar algo? ¿Alguna cervecita, una picada, ver a una chica, algo no, más? a ver, él almuerza él almorzaba en el comedor donde almuerzan todos los curas y en Santa Marta a la 1 y después cenaba a las 8 de la noche, así que en alguno de los dos horarios siempre lo encontraba, me invitaba a comer habitualmente, hay fotos inclusive, no es que estoy. Y bueno, a ver, lo que me limité, digamos, en este libro es, mira, cuando partió Francisco a la casa del Señor, como ocurre cada vez que se te va una persona que ha influido mucho en vos, que vos querías mucho, un ser querido, empieza un duelo, digamos, de tratar de aferrarte a lo más esencial de esa persona, digamos, que de repente lo sentís como una pérdida. Y bueno, y empecé a Mm. releer, digamos, ¿no? Toda la correspondencia que había bueno, y ahí me di cuenta que había un montón de costados de esa correspondencia que son de Bueno, interés era público por algo el que rol yo que le jugó. quería preguntar, digamos. Bien que ahí, a ver, usted puede tener una relación del tipo que sea con cualquier persona. Pero Sí, hay un hecho puntual en la vida, un gesto, una palabra, un texto, algo que define a esa persona, ¿sí? Porque esta persona estuvo cuando yo necesité, porque esta persona cuando había que poner huevo lo puso, cuando, o sea, algo define. Ahora, si usted tuviera que definir a Francisco entre tantas idas y vueltas por escrito, entre tantas conversaciones, entre tantas charlas y luchas, ¿qué es lo que le define a Francisco, digamos, según su vivencia? coherencia, claramente. Coherencia y ejemplaridad. O sea, una persona que lo que decía con el pico lo sostenía con el lomo, que predicaba con el ejemplo, que realmente no solamente era un excelente amigo, una excelente persona, sino que además estaba todo el tiempo ocupado y preocupado por el prójimo. Y particularmente con sus amigos cultivaba la amistad de una manera muy enternecedora. Te llamaba el día del amigo, o te escribía, se acordaba de tu cumpleaños, del cumpleaños de tu vieja, de tus hijos, ¿Y eso si era tenías porque un estaba muy al pedo o porque realmente su corazón era tan grande que se daba el tiempo para sus amigos? imagínate que al pedo no estaba y las pruebas visuales son enormes, pero No, es una ironía mía. tenía otro grupo de amigos también, no muy grande, pero había un grupo de amigos ahí, y bueno, vi que alguna vez pude chequear, el hijo de Payarol, por ejemplo, era también amigo de él, y le pasaba lo mismo, ¿no? O sea, él tenía la costumbre de escribirte toda la semana, contarte alguna anécdota, algún viaje que hizo, o vos por ahí le dabas alguna opinión sobre algún tema y él te respondía, o por ahí había algún debate sobre alguna exégesis de la Biblia y también hacía alguna interpretación. Bueno, y como te digo, en esas cartas encontré muchísima riqueza, riqueza de sabiduría espiritual, de temas Mm. sociales, de temas internacionales, de temas locales, y por eso hice ese libro, que fue una forma de reelaborar el duelo, una forma de rescatar documentos esenciales, digamos, de Jorge Bergoglio, y bueno, lo dividí en 30 capítulos temáticos que tienen que ver con cada uno de los temas que abordaba. Me guardé Mm. todo el anecdotario, que es enorme. El anecdotario, por ejemplo, son las cosas que viví yo concretamente con Francisco en vivo y en directo, ¿no? Que me fue contando, cosas que charlamos en privado. Y pues, ¿sabes por qué me lo guardé? Porque, viste, como este es un país donde nadie cree en nada, me limité Claro, exclusivamente a lo que claro. está A ver, documentado. yo le pregunto esto del costado cholulo, digamos. Sí. ¿Te dejan sacar fotos, digamos, de su encuentro o es la foto que ellos sacan nada más y después te lo Mirá, pasan? vos adentro del libro vas a encontrar por lo menos unas 15 o 16 fotos de las más de 100 que hay. En una estamos cenando, en otra estamos No, tomando está mate bien, en pero Santa ¿eran fotos Marta. que usted sacó o eran fotos Sí, que sí. ellos sacaban? No, eran fotos que yo saqué o que ellos sacaban a O veces, sea, o sea, no hay problema en sacar fotos, digamos, o sea, estamos en la piscina, en short, en Ojota, tomando una cerveza, o es sacamos que una eso foto. no ocurrió.
Es que a Francisco nunca lo vas a encontrar en una piscina y en short. Por eso No, se iba a Castel Gandolfo, ¿viste? No se tomaba vacaciones, Francisco, ni en Buenos Aires, cuando era Bergoglio, ni como Papa, está siempre bien. Usted sabe, a ver, estaba usted sabe trabajando. que yo le pregunté de tanto intercambio y tantos años de amistad, qué era lo que definía a Francisco, y yo, a ver, eh, yo creo que de las últimas cosas que recuerdo de Francisco, tiene que ver con algo que sacudió un poco a la Iglesia Católica en la Argentina, o que por lo menos le metió el dedo a la Iglesia acá en la Argentina, Sí, cuando sucedió el caso de Loan, como diciendo, che, pónganse las pilas, viste, es como que tipo bajó una línea por el caso Loan, en un caso impactante, donde inclusive hasta el día de hoy no hay ningún político, ningún funcionario, nadie que quiera hablar del tema Loan, y el tipo más capo de la Iglesia Católica le dice a todos los de la Iglesia Católica, che, muñeco, involúcrense. De eso no me solamente eso, parece. sino que además, Willy, no sé si recordás, la última audiencia pública de Francisco antes de ser internado a mediados de enero, habló del caso Logan. Sí, sí, por eso le decía, pues, de las últimas cosas que recuerdo de él fue básicamente el tema de Loan y se publicó una misiva textual, digamos, de una carta que manda el episcopado argentino diciendo, muchacho, este tema, ¿eh? Exacto, hay por lo menos en el libro unas 4 o 5 cartas referidas al caso Logan, pero no solamente, pero no era una actitud inusual en él. Por ejemplo, la misma conducta tuvo con respecto al caso María Cayo o a otros Mm. casos, hay cito 7, 8 casos El tema puntuales. Marita Verón también creo que estaba con ese tema. Claro, casos puntuales en los cuales Francisco seguía los temas y no es que se olvidaba o los trataba de alguna manera porque era una moda, sino que realmente, obviamente cuando había una desaparición forzada, él estaba atento y siguiendo a ver cómo podía colaborar, cómo podía ayudar, Está bien. cómo podía mantener el tema en la agenda para que no se olvide y para que se lo siga buscando. Y bueno, y con Loan es algo que claramente le impactó en su corazón y aparte. Recordá que una de las cartas de mediados del 2024 dice, espero que este caso, como tantos otros, no termine bajo un manto de silencio y complicidad, ¿no? Este, Algo, una frase que yo lo repito mucho en cada editorial. ¿Está siguiendo el caso Loan? estoy siguiéndolo y obviamente, como es de público conocimiento, vos sabés que yo formulé unas 30 objeciones al procedimiento judicial que las presenté ante el Consejo de la Magistratura, me Creo que presenté ustedes como denunciaron a la querellante. jueza, ¿no? ¿Ustedes denunciaron a la jueza? Sí, así es, y además nos rechazaron como creyentes, además nos tiene con una causa separada que parece el proceso de Kafka, no sé de qué me acusan, pero por la duda, o por si Sí. acaso me tienen de alguna manera tratando digamos que es una causa extorsiva, porque sin haber absolutamente ninguna prueba y sin haber avanzado absolutamente ni un centímetro, la mantienen abierta a los efectos de intimidar, concretamente. A la misma jueza que, dicho sea de paso, cuando revisé documentación sobre el libro y todo, encontré la carta donde se le invita a la Academia Pontificia a instancia mía, en un congreso de Claro. jueces y juezas. Para la gente que por ahí no conoce, cuando habla del proceso, Frank Casca es una novela que se publicó donde él es arrestado sin ningún tipo de explicación, lo liberan, pero siempre quedaba sometido al proceso judicial y nunca supo de qué se le acusaba, digamos. A eso se refiere Vera, Gustavo Vera, del proceso de Casca, digamos. En esa situación se siente, ¿no? O sea, como Claro, un y aparte, protagonista aparte los atrapado en su acusadores, propio proceso. claro, aparte los acusadores eran grandes vendedores de humo que después desaparecieron, tipo Pardo, digamos que quería un carguito ahí, digamos, como no se lo vieron, se fue, y Gallegos, que bueno, terminó denunciado por la propia familia, con lo cual, ¿qué querés que te diga? La verdad Todos esos que, que vinieron, o sea, yo hice una editorial otro día donde para mí Gallego le hizo mucho daño y yo creo que Gallego cumplió su objetivo, cumplió el objetivo, o sea, fue brillante en lo que hizo, en lo que vino a hacer,
que no era encontrar la verdad, no era hacer justicia, no era representar, sino defender intereses. Eso lo publiqué yo en una editorial y le quiero preguntar por último si, a ver, si alguien, porque acá hubieron gente muy grosa, desde Burlando, Pierri, entre otros, digamos, en la Sí, causa, abogados sí. de mucha trayectoria, de mucho impacto mediático sobre todo, y quiero saber si toda esa presencia mediática y colegiada, digamos, en el caso de los abogados, si sumó o restó a la causa Loan. A ver, se fueron todos con la misma impresión, ¿eh? Porque yo hablé con ambos, a los que mencionás, tanto con el doctor Pierre como con el doctor Burlando, y se fueron con la impresión de que no, ahí había un nudo enmarañado que no se podía destrabar. Nosotros lo intentamos desde la Fundación La Alameda, como querellantes dentro del proceso judicial, hicimos 5 presentaciones, nos presentamos como querellante. Cuando nos rechazaron, además ya habíamos ido al Consejo de la Magistratura. Bueno, conforme a derecho hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y mucho más. Y Mm. incluso presentamos ante el Consejo de la Magistratura las líneas de investigación que a nuestro modo de ver no se quisieron profundizar, que tenían que ver con, primero con el fuero provincial, ¿no? El desastre que hizo el fuero provincial en los primeros días. Segundo, con las responsabilidades policiales más arriba de Maciel. Tercero, con el contexto de ecosistema de narcomenudeo muy fuerte que había en 9 de julio y alrededores, con Maidana y otros personajes. Y bueno, y cuarto, las responsabilidades políticas de aquellos que, altos funcionarios que se entrometieron en medio del proceso, desviando la investigación bajo hipótesis que ellos daban como tesis totalmente, que se demostraron como falsas, ¿no? Como Ahora por le ejemplo la quiero del preguntar, accidente. digamos, a un año y medio prácticamente de la desaparición de Loan, se manejaron varias hipótesis. Una de ellas, la primera, la que instala el gobierno, digamos, con Buenaventura Duarte, con Maciel, con el fiscal Castillo, el propio Gustavo Valdés, Pellegrini, Codazzi, digamos, Sí, sí, Ibarra, o sea, hay una, sí. ese es un submundo, digamos. Instalan esa teoría del accidente. Después llegan ustedes con la teoría, digamos, narco, y después llega Burlando con la teoría trata. No, Hoy, espera, no es así, no es así. A ver, a ver, nosotros, más, de las 5 presentaciones que te menciono, 2 se refieren específicamente a todos los protagonistas que se metieron a instalar la idea de que Loan había sufrido un accidente, mm, gobernador, chofer, etcétera. Incluso te dimos detalles de cómo se pergeñó esa situación, está escrito, está presentado en el juzgado. En segundo lugar, mm, fuimos los primeros que alertamos sobre la necesidad de lanzar inmediatamente la alerta a Sofía y los que le enviamos una carta Protex. De hecho, en la sí, resolución final de la jueza, la titular de Protex, Alejandra Mangano, reconoce que es la Alameda la que interviene alertando sobre una posible presunción, digamos, de trata y una desaparición forzada de Loan. Y por otro lado, te cuento, para Naciones Unidas, el último informe de Naciones Unidas establece que el 78% de los casos de trata en el mundo están entremezclados o en contextos de narcomenudeo o de narcotráfico, tipo, por sí, ejemplo, el triple narcofemicidio que vos viste en provincia de Buenos Aires. sí, No es algo inusual, digamos, que esté entremezclado, no son actividades separadas de crimen organizado, son actividades que se desarrollan mancomunadamente dentro de bandas mafiosas, ¿no? Y está en un bien. pueblo como 9 de Julio, donde había una intensa actividad de narcomenudeo, y donde además tenés a Maidana, Juan Maidana, que está cumpliendo prisión domiciliaria, que no la cumple Mm, mucho porque tiene bastantes libertades, sí, justamente por este tema. No era un tema, nosotros no estamos planteando que habían llegado platos voladores, estábamos está describiendo bien, realidades concretas está que bien. había Ahora, en para ese. finalizar, a un año y medio, ¿cuál es la teoría que, o sea, sigue sosteniendo la misma teoría o hay cosas que por ahí surgieron nuevas que por ahí le desviaron la atención? No, mirá, lo que nosotros sostenemos concretamente es que la investigación está en el mismo punto de partida donde arrancó cuando le tocó al Fuero Federal. Están prácticamente detenidos, los mismos detenidos, no ha logrado avanzar hacia arriba.
concretamente hacia arriba no Es avanzó más, nada. hay que decir que los autos de procesamiento a los 7 Sí. detenidos lo dictó la justicia provincial y que inclusive la tipificación del delito con la carátula lo pone la justicia ordinaria. O sea, ni siquiera la carátula, ni siquiera los autos de procesamiento fueron dictados en el fuero federal. Pero por eso me parece pobrísima la actuación de la jueza federal y por eso la denunciamos justamente, porque obstruyó y además persiguió a quienes tratamos de aportar de alguna manera elementos para que se pudiera tratar de investigar, con razones o no, pero al contrario, cuando vos tratabas de aportar un elemento te decían que estabas obstaculizando, que eras una asociación ilícita, un disparate. Yo esto la verdad que no lo... Mirá que tuve Está bien. causa contra mafia, PM. He denunciado, imagínate, más de 4.000 prostíbulos, más de 3.000 talleres clandestinos, más de 100 comisarios, la División de Trata de la Federal, he participado de la promulgación de leyes, digamos, e incluso de políticas públicas cuando fui director del comité de trata, o sea, entiendo un poco del tema y entiendo lo que es lidiar con mafias, pero la verdad, un proceso judicial así, tan absurdo, donde cualquiera que trataba de buscar una luz de verdad, inmediatamente era calumniado y perseguido, y esto nunca lo vi. Esto la verdad que nunca lo vi. Y la verdad que Ahora, me da que pensar, ¿no? Porque después me enteré en el Consejo de la Magistratura que su señoría tiene varias denuncias previas, sí, unas cuantas denuncias del ok. Sindicato de Empleados Judiciales, de varios empleados que estuvieron en su juzgado, y me pregunto si la causa nos servirá de alguna manera como una especie de escudo de protección frente a las denuncias que tiene, porque la verdad es que Entre nosotros, Gustavo, yo le voy a decir lo siguiente, usted sabe perfectamente cuál es mi línea editorial, mi línea de investigación, cuál es mi postura. Yo no estoy casado con nadie, no me interesa casarme con nadie, me calienta tres carajos lo que haga cada uno de su vida, digo lo que me parece. Si es, o sea, yo doy todos los días un testimonio de lo que es la causa Loan, la actuación de cada uno, de todos los involucrados. Pero yo tenía conocimiento, no de ahora, antes del caso Loan, porque creo que lo he dialogado con usted en algún programa, hubieron algunos pases de facturas, digamos, de grupos narcos que responden a determinado color político, determinado sector político dentro del gobierno, exactamente, había, exactamente, bueno, eso le voy a, pero le digo, o sea, yo venía siguiendo las cosas, que eso estaba en el juzgado federal de Poser Penso, sabía de la denuncia y sin defender a la jueza y con todas las objeciones que yo tengo con la jueza, hay algunas de las denuncias que son una cagada, digamos, mala leche, digamos, pero eso no la exculpa ni la libera de la responsabilidad. Solamente quiero decir que sí tenía denuncias, algunas una hijaputez, pero la denuncia estaba. Gustavo, tengo que cerrar el programa porque no, y tengo aparte, que ir. Willy, yo te quiero aclarar una cosa. A ver, yo con la doctora Porcia Penso tenía a la distancia, antes de Caso Loan, una buena relación. De hecho, yo Sí, propuse que le invitaran al Vaticano. Porcia Penso conoció al Papa sí, porque quien te está hablando, yo sé que fueron con una delegación con la jueza y usted y otros no jueces solamente federales. eso, no solamente eso, sino que además, en las primeras semanas de Caso Loan, cuando más mediático era, y cuando todo el mundo le pegaba a la jueza, yo la defendía. Públicamente vas a Mm, encontrar un montón de canales en los cuales yo te defendía de alguna manera el accionar de la doctora. O sea, no tenía ningún tipo de mala predisposición previa. Lo que pasa que, mm, bueno, no, obviamente no soy ciego. Me doy cuenta que al principio decía, bueno, evidentemente está bajo un juego de presiones muy intenso, esperé un tiempo, colaboré, me reuní con ella personalmente varias veces, sí. aporté pruebas, colaboré dentro de la causa, presenté escritos, bueno, hasta que de tantas veces chocarme contra la pared, tenés que sacar una conclusión, y es la conclusión que saqué. Está bien. Vera, usted sabe que yo hay una frase que lo utilizo mucho, que está en el derecho penal, que es la teoría funcional del hecho. ¿Sí? Donde, Sí, a ver, todos los que forman parte de... O sea, la teoría funcional del hecho se refiere tipo al dominio funcional del hecho, que es, se considera autor a quien tiene el control sobre la ejecución de un delito, pero todos tienen una tarea, todos tienen un rol, todos saben
de qué se trata y todos saben cuál es el objetivo. Da la Sí, sensación que uno se separa un poquito de esto y quiero cerrar con esto, digamos, porque tengo otra nota a las 9 de la mañana, leen la sentencia del clan Sena por el femicidio de Cecilia en el Chaco. Trisowski, digamos, de Chaco. Tengo la sensación de que uno se separa un poco del escenario y ve cómo todo pareciera ser que estaba confabulado. Hoy me hicieron un montón de cosas, hoy está trabajando la justicia federal con la provincial, los mismos que fueron denunciados, sospechados y no sé, cuestionados al principio, hoy están al mando del rastrillaje de Laguna, y da la sensación como que este guión estaba prearmado. Esa es mi opinión hoy a un año y medio de la desaparición de Logan. Quiero que me defina esto en 30 segundos y lo dejo libre. Sí, lo que me da la impresión concretamente es que, bueno, no se quiso investigar desde el principio nada que tuviera, nada que salpicara a un sistema o un ecosistema con un montón de cuestiones oscuras, empezando por Castillo y la justicia provincial, empezando por la acción bochornosa de la justicia provincial, continuando con la acción policial, más allá de Maciel, antes y después de Maciel, y más arriba de Maciel, y siguiendo, digamos, por obviamente, las vinculaciones o la intromisión política obscena que hubo en el marco de la causa que no, lejos de resolver, empantanó más las cosas. Y resulta que después, los que aportamos de alguna manera, o tratamos de aportar alguna prueba o tratamos de ayudar o colaborar con la justicia, fuimos perseguidos y hasta amenazados de ser apresados. Algo totalmente ridículo. Vera, muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, que tenga buen día, Willy. Un abrazo. Ahí está Gustavo Vera de la Fundación Alameda contando, o sea, no solamente de lo